Queremos saludar a la gente que está en las ciudades, en los pueblos, que está en Estados Unidos, que está en Argentina, en Colombia, en Haití, en Panamá. Queremos saludar a la gente que también se conecta con nosotros en Europa, Canadá. Así que saludos para todos. Sigan conectados con nosotros a través de nuestro canal, que le vamos a seguir trayendo una palabra de la revelación de Dios para este tiempo. De la gracia versus la palabra en esta mañana, y quiero compartir el texto bíblico con ustedes. En la primera carta del apóstol Pedro, el capítulo 1, versículo 18. Y dice el texto en la primera carta de Pedro, capítulo 1, versículo 18, en el nombre de Jesús. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestados en los postreros tiempos por amor de vosotros. Amén. Muy amable. Pueden sentarse. Al hablar de la gracia versus la palabra, nos encontramos que la Sagrada Escritura nos enseña que Cristo es la palabra, el verbo de Dios, y que Él es la manifestación de la gracia perfecta. O sea que cuando hablamos de la gracia versus la palabra, estamos hablando de Cristo, concentrado en dos expresiones, porque la palabra se convierte en medio de gracia. O sea que la palabra es el medio que el Señor está utilizando para alcanzarnos, para que nosotros entremos en la gracia. Y la gracia, que es una manifestación del amor de Dios, pueda traernos a la salvación. Así que hablar de gracia y hablar de la palabra es hablar de Cristo. En el capítulo 1 del Evangelio según San Juan, en el versículo 1, el texto está diciendo: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Se está refiriendo a Cristo, a la palabra viviente que tiene acción. Es la manifestación del Hijo de Dios, que en la Trinidad de Dios aparece como el que tiene acción, que se mueve y que fue elegido, conforme al texto anterior que vamos a analizar en un momento, antes de la creación del hombre. Fue elegido como la respuesta al fracaso del ser humano. Y la Escritura está diciendo que en el principio, y está hablando del principio de la creación, ya en el principio de la creación, ahí estaba la palabra. ¿Cuál palabra? La que sale de la boca de Dios, que tiene acción, que tiene movimiento. Por la palabra de Dios fue hecho todo lo que existe. O sea que Jesús estaba ahí en acción cuando Dios en su Trinidad, Jehová, estaba creando. Por eso es el verbo de Dios. Y es Dios. Este era en el principio con Dios, y todas las cosas por Él fueron hechas. Todas las cosas fueron hechas por la palabra de Dios, por Cristo mismo, en su esencia. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. O sea, lo que está diciendo el texto bíblico es que por Cristo todas las cosas existen, y que si Él no hubiera estado, nada de lo que existe existiría hoy. Bendito es el nombre del Señor. Por eso el texto: todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que fue hecho, sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. O sea que en todo tiene que ver. Y en Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. O sea que la vida misma de todo lo que existe que se mueve, que tiene vida, es porque Él le imparte vida. Y Él es la luz de los hombres.
es la guianza de los hombres. ¿Y qué es la luz? La palabra nos enseña acerca de que la palabra es la lumbrera, es una luz, es la lumbrera que alumbra a todo ser. O sea que el mismo Cristo es que alumbra al ser humano. Porque Él es la palabra, Él es el verbo de Dios, pero Él también es la gracia. Bendito es el nombre del Señor. Honramos a Dios porque nos ha dado a Jesús como manifestación de la gracia de Dios y como la revelación de su palabra. De que todas las cosas que existen y las que puedan existir es por Él. Inclusive la Escritura dice que sin Él nada podemos hacer. Absolutamente. Todo depende de Él. Por eso el apóstol Pedro está diciendo, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra manera de vivir, de vuestra vana manera de vivir, el cual recibisteis de vuestros padres. Y quiero el texto, porque el texto bíblico, razonando a partir del concepto en español, tenemos que ver que el texto brinca de una parte a otra y entonces hay una parte que modifica la anterior. Y por eso quiero leerlo suave antes de comenzar a explicarlo. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, coma, el cual recibisteis de vuestros padres, coma. Entonces dice, no con cosas corruptibles, no se está refiriendo a lo que heredaron de los padres, sino a la parte anterior. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir. Entonces, hay una partecita que se está refiriendo al pasado, a lo que heredaron, y luego entonces está refiriéndose de qué manera fuimos rescatados. Quiero explicar eso antes de entrar en la dinámica del concepto del texto. Entonces, no con cosas corruptibles como oro o plata, tiene que ver con la primera parte, que fuimos rescatados no con oro y plata, o sea, no por precio de dinero. Y entonces ahí explica, pero hay una partecita ahí que él está hablando acerca del pasado, que sí quiero analizar en su momento. De manera que nosotros fuimos rescatados, y yo hablo hoy de la palabra y de la gracia. Por gracia hemos sido rescatados de vuestra vana manera de vivir. ¿De cuál manera vana de vivir? Entonces él dice que la heredamos de nuestros padres. ¿Qué heredamos de nuestros padres? Según el concepto bíblico en el libro de Génesis, ¿qué cosa heredamos? En Génesis 3:9 el texto está diciendo ¿qué cosa heredamos? Dice, mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estaba desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé que no comiese? El hombre respondió, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Dato muy interesante, no solo porque Adán aquí está asociando a Dios a su condición, sino porque Pedro se está refiriendo a lo que heredamos, lo que nosotros heredamos de nuestros padres. ¿Quiénes son nuestros padres? Adán y Eva. ¿Y qué fue lo que heredamos? Lo que heredamos fue el pecado. Y el concepto que él está utilizando es vuestra vana manera de vivir. Y para esto vino la palabra, para enderezar aquello que está torcido, para que nosotros podamos entender la revelación de Dios. La palabra nos trae la revelación de Dios con el propósito de ser redimido. Y la redención es la manifestación de la gracia de Dios. O sea que la misma palabra es la que nos trae la gracia con el propósito de ser redimido. ¿Cuál es el concepto de redención? La redención tiene que ver con comprar, rescatar, dar por terminado un castigo, liberar algo que estaba hipotecado o embargado. Y de eso se trata. Nosotros estábamos embargados, estábamos hipotecados al enemigo a partir del concepto que Pedro está utilizando, que heredamos de nuestros padres, porque Adán y Eva embargaron la creación.
embargaron su descendencia. Y ese embargo se levantó todo un acta que en el texto no es muy claro, sino en Colosenses es que está refiriéndose a ese concepto. En Colosenses capítulo 2, el versículo 13, es que se está refiriendo a ese concepto de acta que se levanta donde el enemigo tiene la carta de embargo contra la descendencia de Adán y de Eva, o sea, de nosotros. Lo que Pedro está diciendo, que heredamos de nuestros padres en nuestra vana manera de vivir, que heredamos el pecado, pero también fuimos embargados por Adán. Y Cristo viene para pagar por ese embargo. Por eso es que en el texto de Colosenses 2, 13 al 15, que quiero compartir en el contexto, para que podamos ir al texto claro. Y a vosotros, estando muertos en pecado, en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonando todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra vosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio, clavándola en la cruz. Obsérvelo. Lo que Pedro está citando, la herencia que nosotros recibimos de nuestros padres, llámese Adán y Eva, es la herencia pecaminosa. Y entonces esa herencia pecaminosa que nosotros hemos recibido, que él le llama en vanidad, como heredamos esa maldición, también Adán, por haber entregado el control del mundo, hay dos cosas aquí importantes. En Adán y Eva, ellos no solo pecaron y desobedecieron a Dios, sino que también entregaron el mundo, el gobierno del mundo. Y por eso es que Pablo recibe la revelación del acta que tenía el enemigo, que había levantado cuando pactó con Adán, cuando Adán peca. Esto es el pecado original. Cuando Adán desobedece a Dios, todo lo que Adán estaba llamado a administrar, incluyendo su descendencia, Satanás toma el control. Y entonces por eso es que Pablo está citando aquí el acta de los decretos. Es un acta espiritual que a partir del pecado de Adán y Eva, el enemigo tenía, y que le hacía contar a él que él tenía el embargo de la raza humana y el gobierno del mundo. Aleluya. Y no solo fue de boca, sino que se levanta espiritualmente un acta. Y entonces esa acta de esos decretos que nos eran contrarias por descendencia, nuestros ancestros nos vendieron al pecado y a la maldad. Y por gracia hemos sido rescatados. Aleluya. Entonces, cito a Pedro y cito a Pablo y el Génesis para poder explicar el concepto que quiero traer en la mañana de hoy en este análisis de gracia versus la palabra. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir. O sea, fuimos rescatados ya. Entonces, ¿cómo que fuimos rescatados? ¿Y cómo es que la gente vive en pecado aún cuando fue rescatado? La gente vive en pecado aún cuando fue rescatado porque no ha venido a la palabra. Porque la palabra lo va a guiar para conocer la gracia salvadora que ya se ha manifestado. Porque todo ser humano ya ha sido rescatado por Cristo, pero no ha entendido el propósito porque no ha venido a la palabra. Y es tan interesante que mucha gente, aún estando en la iglesia, están ciegos y no conocen la palabra de Dios, ni se deleitan en la palabra de Dios y no se detienen a analizar la palabra para tener una vida de principio. Pero en la palabra está la revelación de la gracia de Dios que se ha manifestado en términos perfectos por medio de Cristo. Y entonces cuando el apóstol Pablo, inspirado en el Espíritu Santo, recibe la revelación de todo lo que pasó en el huerto, de todo lo que pasó en el pecado original, y nos trae entonces cómo Cristo deshizo eso. Entonces dice, vosotros estando muertos
en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne. Y aquí está citando a los gentiles que, a diferencia del pueblo de Israel, habían sido circuncidados. Entonces, nosotros los gentiles no descendíamos, al no ser descendientes de Israel, somos todo pueblo que no es descendiente de Israel, es gentil, porque aún los descendientes de Abraham, que no son descendientes de Jacob, también son gentiles, llámese los árabes y todos los pueblos descendientes de Saúl y todo aquello, también son gentiles, solamente se consideran no gentiles o el pueblo de Dios aquellos descendientes de Israel, conforme al mensaje bíblico. Y entonces nosotros no éramos descendientes de Israel. Y entonces nos dio vida juntamente con Él, perdonando todos los pecados. Porque el concepto aquí, que para recibir la vida de Cristo tenemos que recibir el perdón de los pecados, que es el concepto de redención que hemos analizado. Hemos sido comprados y al ser comprados por precio, y este precio es la sangre del Cordero, nos da la oportunidad para que nosotros entonces podamos pasar a la familia de Dios. Ninguna persona podrá pasar a la familia de Dios si no viene por el proceso del arrepentimiento para recibir a Cristo como su Salvador y tener una vida diferente. Dice, perdonando todos los pecados. Y un dato interesante, todos los pecados, porque el sacrificio de Cristo es universal y perdona a todo pecado por medio de la gracia, y ese perdón incluye a toda persona. No solo perdona todas nuestras malas acciones, sino que perdona a todo ser humano. Todo lo que tiene que ver con el pasado y la condición y el ser humano, quien fuere, entra aquí. Por eso el texto está diciendo todo pecado, perdonando todos los pecados. Y entonces añade, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria. ¿Por qué el acta de los decretos nos era contraria? Porque ya nosotros habíamos sido vendidos por causa del pecado de Adán. Todos los descendientes de Adán fueron vendidos. Ellos, o sea, nosotros y el mundo, la administración del mundo. Y entonces con esa acta, Cristo la anula. No solo nos redime, sino que también anula el acta. Nos compra a precio de sangre, nos libera de la hipoteca, pero se lleva los papeles. Ustedes saben que hay una expresión muy interesante de un comportamiento social que se dio en el mundo. En Estados Unidos, voy a citar, se dio en otras ciudades, en otros países, pero habían unos forajidos que se metían en la banca y cuando se metían y se llevaban el dinero, quemaban los papeles que registraba la deuda de la gente. Y entonces eso trajo cierta revuelta porque los que debían a los bancos se identificaban con esa gente que al meterse se llevaban el efectivo, pero quemaban los papeles. Hoy es un poquito difícil quemar los papeles porque ya en la nube se guardan las informaciones. Aleluya. Ya las informaciones están en la nube. Si se explotó el computador no hay ningún problema. Eso está guardado en un satélite por ahí y solo hay que bajarlo. Pero en ese tiempo, y se está refiriendo a eso, a ese documento que dice que usted era deudor. Yo no soy deudor. Aleluya. Porque Cristo no solo pagó por mí, sino que se llevó los papeles que decían que yo era deudor. Así que no soy deudor en términos de pecado, pero tengo compromiso con aquellos que le debo. Así que cero cantar la cancioncita, aquellos que son inquilinos, cero cantar la cancioncita abajo. El dueño de la casa vive arriba y ellos cantando abajo. El Señor pagó su deuda. No, papá, tú tienes que pagar tu casa. Estamos hablando de tu deuda espiritual. Ya tú no eres deudor, ni hay documentos que demuestren que tú eres deudor. Aleluya. Él ha pagado por mí y tiene los documentos. Y por eso es que Pablo, cuando explica el concepto de la esclavitud,
le explica de la siguiente manera: que éramos esclavos de alguien, pero ahora pasamos a ser esclavos de otra persona que nos compró. Y entonces el acta ahora la tiene Cristo. Y ya no somos deudores del pecado ni del infierno, pero ahora somos deudores de Cristo. Ahora, mientras más le debo a Cristo, más libre soy. Mientras más siervo me hago de Cristo, más libre soy. Ahora tengo un compromiso, y es el compromiso de la obediencia a aquel que no solo pagó por mí, sino que también tiene los documentos. Y en esos documentos estaba todo lo que yo debía pagar y cuál era mi destino. Exacta, es más que una expresión. Ahí estaba el destino. Satanás le compró por el pecado original, le compró a Adán y a Eva el destino completo de su descendencia. Toda la descendencia de Adán y Eva, lo que le esperaba era el infierno, conforme a los documentos que él tenía en las manos. Y entonces Cristo vino, justamente paga, arrebata el acta, y ya nosotros no tenemos que ir al lugar de tormento, sino que nos da una oportunidad. Y eso tiene que ver, el sacrificio de Cristo tiene que ver con esto, con darnos una oportunidad. Es una nueva oportunidad. Y por eso nosotros en el libre albedrío tenemos la libre elección. Tenemos una oportunidad de elegir. ¿Qué eliges? Antes había una sola, era automática y se acabó. El acta dice que le pertenece, va al infierno. Ahora las cosas son diferentes. Ahora nosotros decidimos si podemos optar para vivir en libertad por medio de aquel que nos compró, que nos rescató y que tiene los derechos adquiridos, o si decidimos vivir como vivíamos antes. Aleluya. Y por eso dice el texto bíblico: anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio, clavándola en la cruz, despojó a los principados y a las potestades y los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos. Todo poder, toda potestad que tenía control sobre nosotros, Cristo lo despojó. Le quitó ese derecho y clavó el acta en la cruz, o sea, la hizo pública junto con su sacrificio. Y Pedro, el apóstol Pedro, se está refiriendo a esa expresión de lo que nosotros heredamos y cómo el Señor ya nos ha redimido, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres. Entonces aquí dice, no con cosas corruptibles, como oro o plata. Dice, fueron rescatados de su vana manera de vivir, no con oro o plata. Dato interesante, porque no fuimos comprados por dinero, ni podemos comprar la salvación con dinero. No hay manera, porque no se trata de un bien, de un servicio que yo puedo dar por mi salvación. ¿Qué dará el hombre por su vida? ¿Qué podemos dar? ¿Hay algo que el hombre pueda dar por su alma? Dice Jesús. ¿De qué sirve al hombre granjear todo el mundo y al fin perder su alma? ¿Dará el hombre algo a cambio de su alma? ¿Hay algún precio que yo puedo pagar por mi alma? ¿Hay algo que puedo pagar por mi salvación? ¿Puedo pagar algo? Pedro se está refiriendo a eso. El pago no fue con dinero, no fue con oro y plata, no fue con cosa material, porque si hubiera sido con cosas materiales hubiera sido fácil, pero para los ricos y muy ricos que pueda pagar. Pero no, el dinero físico no tiene asidero en lo eterno y no puede comprar nada espiritual. Nada espiritual puede comprar, porque el dinero pertenece al mundo físico. Se destruye con el uso y no tiene asidero en lo eterno. Y Pedro se está refiriendo a eso. Ustedes no fueron comprados por dinero, no. Y entonces ahí lo explica en el texto, con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Le dice, ustedes fueron rescatados, fueron comprados, pero no con dinero. Fueron comprados por la sangre
de Cristo. El precio fue la sangre. Y ahí justamente del texto bíblico hay una canción que dice que el precio fue la sangre derramada en la cruz. ¿Alguien se sabe esa canción? Ya hay canciones, no sé, como que se le olvidó. ¿Alguien se sabe esa canción? ¿No se la saben? Aleluya. ¿Sí? ¿Alguien se sabe eso? ¿No lo han escuchado nunca? El precio fue la sangre derramada en la cruz. Bendito es el nombre del Señor. Dice el coro, yo fui comprado. Derramada en la cruz. Aleluya. Se pagó un precio por nosotros. Y ese precio no fue dinero, sino fue la sangre de Cristo que Él derramó por todos nosotros. Y a eso se está refiriendo el apóstol Pedro. Ahora, él dice algo interesante. Como de un cordero sin mancha y sin contaminación. O sea, no había pecado en Cristo. Ningún tipo de pecado. Y por eso estaba autorizado, por no haber pecado, por Satanás no haberlo convencido en medio de la tentación, estaba autorizado para derrotarlo. Y ese es el concepto que tiene la Escritura como el postrer Adán. Alguien igual que Adán viene en el mismo escenario donde el primer Adán fue derrotado, viene a derrotar a quien derrotó a Adán. Aleluya. Y vino a rescatar lo que Adán perdió y a rescatar también la descendencia de Adán que había fracasado en Adán. Con un cuerpo físico como el de Adán. Aleluya. En el mismo escenario y fue tentado igual que Adán, pero él venció la tentación. Y cuando digo igual que Adán, estoy diciendo que fue tentado como ser humano. Pero saben que la tentación de Cristo fue algo fuera de serie, más allá de cualquier tentación humana. Y dice, y aquí Pedro está trayéndonos un mensaje muy importante, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Dice, destinado desde antes de la fundación del mundo, antes de la creación, de todo lo que usted ve que fue creado y antes de la creación del hombre, Dios tenía la respuesta para el ser humano en el fracaso. Sencillo, la gente está preguntando, ¿sabía Dios que el hombre iba a pecar? El texto dice que sí, porque antes de crear al hombre ya tenía la respuesta al pecado, entonces él sabía. Y entonces, ¿por qué Dios no impidió el pecado del hombre? Esa es una pregunta que la gente se está haciendo. Bueno, Dios no impidió el pecado del hombre porque Dios deja a la gente para que le sirva con amor, le sirva libremente, toma su propia decisión. Y Él le dijo a Adán lo que tenía que hacer para agradarle. Ahora, la consecuencia, Adán la recibió por causa del pecado y el Señor en su misericordia da la respuesta que ya tenía antes de él pecar. Y esa respuesta es Cristo. Es el Cordero de Dios que no tiene pecado, que no tiene mancha, que no tiene arruga, no tiene ninguna contaminación y que nos ha redimido a nosotros de nuestra condición de pecado y ha rescatado el control que el enemigo tenía sobre el mundo. Inclusive el texto bíblico está señalando algo interesante que lo vimos en la tentación de Cristo. Todo esto te daré si postrado me adorares. Y el Señor le respondió, el Señor tu Dios adorarás y a Él solo, solamente al Señor adorarás y a Él solo servirás. Pero ¿por qué le dijo? Te daré todo esto si postrado me adorares? Vamos a ver el concepto. Si hay un acta que se levantó en el pecado de Adán, cuando Adán cae de la gracia de Dios y se envuelve en desobedecer a Dios, entonces le entrega su descendencia y le entrega el mundo. Entonces la propuesta de Satanás es, tú no tienes que redimir, tú no tienes que derramar tu sangre, tú no tienes que morir. Yo te voy a dar a ti la oportunidad de recibir todo lo que tú quieres. Yo te lo devolveré, pero tienes que adorarme. Y entonces ahí vino la contradicción. No, yo no te puedo adorar a ti porque está establecido que solamente al Señor hay que adorar. Tú no eres digno de adoración porque solamente el Señor Todopoderoso es digno de adorar. Por eso no te puedo adorar a ti, tengo que adorarlo a Él, porque la orden es que se adore a Él. Ahora, ¿qué quería? ¿Qué quería Satanás? Decirle, yo te voy a devolver todo lo que Adán me entregó. Yo te lo voy a devolver y no tienes que ir a la cruz. Y entonces el Señor rehusó
Aleluya. Por eso es que cuando él está en el monte de los olivos, que está allí orando, en el Getsemaní, que está orando, en esa oración con temblores, la escritura está reflejando que la sangre se mezclaba con el sudor y que eran espesas como gotas de sangre, dice el texto bíblico, refiriéndose a cuando el sudor se mezcla con la sangre. Era espeso, no era un sudor común de agua que sale del cuerpo, producto de una situación, de algún ejercicio físico o alguna condición de salud, sino que junto estaba cayendo. Y allí con temblores, él está diciendo que quería hacer la voluntad de Dios, no la de él, pero que si había otra manera para redimir al ser humano. No había otra manera más que cumplir con este compromiso. Y Pedro está citando eso. Porque no fuimos nosotros redimidos por precio de plata u oro o cosas semejantes, sino que fuimos redimidos, fuimos comprados por la sangre de Cristo. Y por eso es que en Efesios capítulo 2, el apóstol Pablo está trayéndonos la palabra que dice lo siguiente, el 2:7, para mostrar en los siglos venideros la abundante riqueza de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es un don de Dios. No por obra para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos también en ella. Y Pablo aquí de nuevo está citando el concepto que Pedro está trayendo. Pedro está diciendo antes de la fundación del mundo. Y Pablo aquí está diciendo de antemano. Es como decir, antes de que ocurriera, Dios lo había traído. Ya, entonces aquí nos está dando el mensaje claro y preciso acerca de la revelación de la palabra de Dios, o de la revelación de la gracia de Dios por medio de la palabra, para mostrar en los siglos venideros abundante riqueza de su gloria por su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. En los siglos venideros eran justamente lo que estaba viviendo Pablo en ese momento, porque está narrando lo que pasó, lo que está en el pasado. Y los siglos venideros coincide también con la expresión de Pedro, en los postreros tiempos. Y ese siglo venidero es el que estaba viviendo en ese momento el apóstol Pablo, que ya Cristo nos había redimido cuando él trae esta palabra, igual que la narración de Pedro viene después de la redención de Cristo. Entonces, traer abundante riqueza de su gracia, porque la gracia trae abundantes riquezas. Por eso es el concepto de que Jesús se hizo pobre para enriquecernos a nosotros. De ahí viene el concepto. Se hizo como uno de nosotros, vivió como uno de nosotros para hacernos grande. Y todo este sacrificio de Cristo nos está hablando de esa riqueza, de esas riquezas espirituales extraordinarias y majestuosas que vienen de Dios para transformar nuestras vidas. De su gracia en la bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia soy salvo por medio de la fe. Y aquí entra el elemento interesante que Pedro está citando. Dice, no es con oro o plata. Y entonces aquí está diciendo que es por medio de la fe y la gracia. Porque somos salvos por gracia. Si tú hubieras pagado un precio por tu salvación, te sintieras con derecho y te la mereciera. Hay gente aquí que cree que merece la salvación. Es posible que sí. Pero aquellos que estamos claros de la palabra, porque los religiosos creen que la merecen. El religioso cree que se merece todo lo que recibe. Por eso cuando se le da algo a un religioso no da gracia. Él dice, eso me pertenece. Y por eso los leprosos que eran judíos no dieron gracia. Y el gentil dio gracia. ¿Por qué da gracia el gentil? Porque el gentil, el samaritano, sabía que no lo merecía. Pero el judío creía que como hijo de Dios merecía eso. Entonces, el religioso cree que por lo que hace merece ser reconocido, merece ser tomado en cuenta, y cree que la salvación la puede obtener mediante oro o plata. Y todavía en este tiempo hay gente, no solamente que está intentando comprarla, sino que hay gente que está intentando venderla. Pero la salvación es por medio de la gracia. Por gracia soy salvo, por medio de la fe. Y la escritura dice que la fe, quien la creó y la sustenta es el Señor. Mas el justo por la fe vivirá. Nosotros viviremos
porque dependemos del Señor y somos justificados por medio de la fe. Y la justificación es cuando nos declaran libres de culpa. Si yo tengo fe, yo soy declarado libre de culpa por la palabra. Yo soy salvo por la gracia de Dios, por su amor inmerecido hacia mí, pero también por medio de la fe, porque creo a la palabra y porque creo que Jesús es el único salvador, y esta es la fe salvadora. Creer que solamente en Cristo hay salvación y que el pastor no puede salvar, que la iglesia no puede salvar, que ningún religioso puede salvar, que solamente en Cristo hay salvación y que es un regalo de Dios y que nadie la merece porque nadie ha pagado por eso. Porque la cooperación que se da en la iglesia se da por agradecimiento y porque usted quiere hacerlo, porque agradece a Dios, pero no lo da para salvarse. Porque la salvación es un regalo que el Señor nos ha dado por medio de su gracia y para aquellos que tienen fe. Y esto no es de vosotros, pues es un don de Dios. Y lo especifica. No lo provocan ustedes, sino que es un regalo de Dios. Y no por obras, para que nadie se gloríe. Y aquí cito la predicación de ayer del hermano Josué, que hablaba considerablemente acerca de este tema. Y creo que tenemos que entender el concepto. Nosotros no podemos comprar nuestra salvación, sino que ya Cristo la compró. Y hay tres expresiones que hemos compartido en la mayoría, casi en el 99.9 de nuestras predicaciones. Es un regalo de Dios la salvación, pero tú necesitas tener arrepentimiento para vida, fe salvadora y obediencia. Como una manera de aceptar la salvación. Pero la salvación no es por obra mía, ni es por lo que yo hago, ni por el esfuerzo que yo hago, ni por el ministerio que yo puedo desarrollar, ni por algún regalo que le dé a alguien. Yo no puedo provocar nada con eso. Todo eso viene por el agradecimiento a Dios por lo que nos ha dado. Aleluya. Y como Él me ha dado tanto, yo estoy agradecido y puedo compartir la palabra. Y como agradecimiento a Dios por su misericordia y por el llamado, puedo ejercer ministerio. Pero no me salva ejercer ministerio. Es un don de Dios, no por obra, para que nadie se gloríe. En la iglesia tuviéramos dos grupos: aquellos que tienen capacidad de comprar la salvación y aquellos que no tienen capacidad para comprarla. Y entonces viviríamos la experiencia de los corintios, que cuando iban a compartir la mesa, como la mesa se compartía a partir de los alimentos que llevaban, los que tenían posibilidades económicas llevaban alimentos gourmet y llevaban cosas extraordinarias. Y el pobre llevaba pan con espagueti. Entonces, cuando estaban comiendo, se hacían lujo. Eso hubiera pasado en la iglesia. Aquellos que tienen poder adquisitivo comprarían la salvación y los otros mendigarían a ver si alguien de los que están ahí pudiera pagar por ellos. Pero no fue así. Cristo ha pagado por todos, porque ni aun los más ricos, ni los más grandes, ni los poderosos pueden tener la salvación por otro medio, sino por medio de Cristo. Aleluya. Alguien estuviera llenándose de gloria y de orgullo y la gente estuviera en crisis, fueran insoportables la gente en las iglesias pensando que ellos podían comprar la salvación. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Y esto es importante. Y de esto voy a hablar en unos días, de la gracia transformadora. Porque la gracia de Dios es transformadora. El que ha sido alcanzado por la gracia no vive en la misma situación donde vivía antes. Y si sigue viviendo como vivía antes, no fue alcanzado por la gracia. Y esto es lo que el apóstol Pablo está diciendo cuando escribe a los Efesios. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos también en ellas. El Señor ha creado al ser humano para que viva en buenas obras. El ser humano fracasó en Adán, hemos sido redimidos por Cristo, pero el propósito es que vivamos en buenas obras. Y esas buenas obras no nos van a salvar si no son la demostración de que somos salvos. Porque aquel que ha sido alcanzado por la gracia, al ser transformado, tiene una vida diferente, tiene un comportamiento diferente. Ahora, el que no ha sido alcanzado por la gracia, no cambia su comportamiento, sino que sigue igual.
y quiero hoy concluir esta predicación, pero antes quiero hablarle de un texto bíblico interesante que quiero ya para concluir en la mañana de hoy compartir con ustedes, que está en Hebreos capítulo 12, el versículo 15. ¿Cómo la iglesia de alguna manera puede estorbar que la gracia del Señor alcance a la gente? Aleluya. Hay una manera de que nosotros como iglesia impidamos que la gente sea alcanzado por la gracia. Y está expresado aquí en el texto bíblico, en Hebreos 12, 15 al 17. Mira bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. No sea que haya algún fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Porque ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque la procuró con lágrimas. El texto bíblico nos está diciendo qué cosa pudiera pasar en una comunidad de creyentes como esta para que la gente no sea alcanzado por la gracia. Y entonces describe una serie de comportamientos espirituales, netamente espirituales, en la que una comunidad de creyentes puede negar a Dios. Y al negar a Dios impide que la gente sea alcanzado por la gracia. Porque la única manera que nosotros tenemos de que la gente que no conoce a Dios sea alcanzado es por medio de la palabra. Para ser alcanzado por la gracia es por medio de la palabra. Que nosotros vivamos la palabra y que demos testimonio de la palabra. Si eso no pasare, si nos alejamos de Dios, entonces impedimos que la gente sea salvo y nos convertiríamos en piedra de tropiezo. Y ya ese es un tema de tratar más adelante. Más bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios. Oiga, ¿por qué lo dejan de alcanzar? Que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ellos muchos sean contaminados. Es sumamente importante que no sea que alguno deje de alcanzar la gracia. ¿Cómo se brota la raíz de amargura? Las raíces de amargura tienen que ver con condiciones espirituales de la persona, tienen que ver con una condición del corazón del ser humano. Y esa condición del corazón genera tristeza, genera amargura, genera dolor. ¿Y cuándo ocurre eso? Ocurre cuando la gente se ha alejado de Dios, que no son capaces de perdonar, no son capaces de despojarse de toda situación que lo contamina a ellos de manera personal, y entonces tratan de contaminar a los otros con su predicación. Promueven antivalores dentro de la iglesia y generan tristeza y amargura entre la gente. Cuando alguien dentro de la congregación se da la tarea de dañar a la gente, es como cuando brota de una fuente una raíz que produce amargura, produce tristeza, produce odio, produce dolor, produce rechazo. Eso impide que la gente sea alcanzado por la gracia. Aleluya. O sea que la iglesia es un medio de gracia si vive la palabra, si está en obediencia. Si no está en obediencia y deja que salga una raíz de amargura, puede contaminar a todos los que están y que por ellos muchos sean contaminados. Entonces los que son contaminados no son alcanzados por la gracia. O sea que nosotros como comunidad de creyentes podemos promover la gracia o la desgracia. Promovemos la gracia cuando vivimos en la palabra y somos obedientes a lo que Dios ha establecido y sanamos toda situación que se produzca dentro de nosotros y en la comunidad de creyentes. Entonces, si somos capaces de sanar, abrimos la puerta para que la gente entre a la gracia. De lo contrario, impedimos que la gente sea alcanzado por ella y que muchos sean contaminados. No sea que haya algún fornicario profano como Esaú, y está presentando un caso específico de las Sagradas Escrituras. Está citando el antiguo pacto, en la que nos habla de una persona que se llamó Esaú, que es hermano de Jacob, o sea, hermano de Israel, el fundador del pueblo de Dios. Entonces, hermano de Israel hizo que brotara una raíz de amargura
A tal punto que él entonces se contaminó y contaminó a otros, porque contaminó toda su descendencia. Con Esaú pasó lo mismo que pasó con Adán. Usted sabe lo que pasó con Adán, que le acabo de decir, que toda la descendencia de Adán fue comprometido. El asunto de Israel y de Jacob, perdóneme, de Jacob y de Esaú, o Esaú de Israel, era de su descendencia. El concepto que tiene la Escritura de que herencia de Jehová son los hijos, lo que nos está diciendo a nosotros es que Dios no solamente nos elige a nosotros, sino a nuestra descendencia. Y tenemos que grabarnos eso. En la elección no era solamente Jacob o Esaú, era su descendencia. Y por eso cuando Dios habla con Abraham, habla de él y de su descendencia. Entonces aquí Esaú comprometió su descendencia. ¿Por qué Esaú? La Escritura dice que fue un fornicario. ¿Por qué le llama fornicario a Esaú? Porque el concepto aquí es un concepto espiritual de un abandono de Dios, de una vida trastornada por el pecado, de una vida lejos de Dios, de una vida sin principios. Y ese es el concepto. Eso pasó con Esaú. Esaú no conoció a Dios, no sirvió a Dios y quería la cosa a su estilo. Usted conoce la historia. Un día llegó del campo y Jacob, que era muy vivo, sabía que la primogenitura le pertenecía a Esaú y él tenía bajo cualquier medio que conquistarla, porque a quien le tocare la descendencia iba a pertenecer a Dios. Y entonces él, cuando llega del campo con hambre, le dice a su hermano que le dé de comer. Y cuidado con eso, en la casa los hermanos aprendan a compartir con sus hermanos, que lo que es de ustedes también es de sus hermanos. Tienen que aprender a compartir. Y si no aprenden a compartir ahora, después se pelean por la herencia. El que no comparte ahora, después quiere toda la herencia. Aprenda a compartir. Ahora Jacob estratégicamente le dice a Esaú: yo te voy a dar, pero yo quiero que el plato que yo te voy a dar, tú me lo recompenses con el derecho de la herencia, de pertenecer a Dios y de que mi descendencia también sea pueblo de Dios. O sea, tú puedes darme eso, la primogenitura, la unción que iba a poner el Padre sobre él para que heredase la bendición de Abraham. Entonces él le dice: dame eso. Y entonces aquí la Escritura está citando a Esaú como un pecador cualquiera, que en un momento, por un deseo pasajero, dejó a Dios, dejó la bendición. Y entonces le dice: que no aparezca alguien entre nosotros que sea como Esaú. Aleluya. Y por eso dice, le llama profano. Con una sola comida vendió el derecho de la herencia. Una sola comida. Porque ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque la procuró con lágrimas. Y entonces el texto, el escritor de los Hebreos está citando un caso conocido por el pueblo de Israel, por los hebreos, y le dice: no tengan el comportamiento que tuvo Esaú, que en un momento, por un deseo, echó todo a la borda, lo perdió todo. No, no hagan eso, porque eso solamente lo hacen los profanos, los que no conocen a Dios. Y entonces el texto está diciendo que deseó después, deseó con lágrimas, porque hay lágrimas que son de cocodrilo, que no son de arrepentimiento. Usted sabe que el cocodrilo tiene una lágrima fija aquí. Y ojo con esto, porque las mujeres creen que para los hombres arrepentirse, para creerle, tiene que llorar, no necesariamente. Pero esa lágrima que derramó Esaú no fue una lágrima de un arrepentimiento genuino, sino la lágrima del cocodrilo. ¿Por qué? Porque a quien él le llora es al papá de él. Porque ustedes saben que Jacob, después que le vendió la primogenitura, llegó en una trama con la madre y le
le quitaron la primogenitura por medio de una trampa a Esaú. Y cuando Esaú llegó del campo, ya el papá lo había bendecido. Y entonces cuando él va donde el papá para que lo bendiga, lloró, lloró y lloró y no lo perdonó. Y el concepto aquí se va más lejos. Que no te sorprenda la muerte. Que no te sorprenda el toque de la trompeta en una condición de pecado, sin arrepentimiento. Por eso Isaías está diciendo que nos acerquemos al Señor entre tanto que puede ser hallado, entre tanto que está cercano. Y se deje el hombre impío sus pensamientos y vuelva hacia Jehová, quien es amplio en perdonar. Jacob no pudo recobrar su primogenitura, aun cuando le lloró al papá, porque ya el papá había declarado la palabra de Jehová sobre su hijo. Pero eso que hizo el papá fue aquello que espiritualmente ya Jacob le había ganado a Esaú. Y hay gente que espiritualmente se han dejado derrotar por el enemigo, y es una buena oportunidad para levantarse. Bendito es el nombre del Señor. Porque ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque la procuró con lágrimas, porque esas lágrimas ya no eran necesarias, porque él desechó su oportunidad, la oportunidad que Dios le había dado para vivir en él y ser obediente. Tengo que concluir hoy esta predicación acerca de la gracia versus la palabra. Si no leemos y conocemos la palabra de Dios, no entenderemos la revelación de la gracia perfecta, porque la gracia perfecta ha sido revelada en las Sagradas Escrituras, y esa gracia perfecta es Cristo. Necesitamos conocer la palabra. Y la iglesia no debería celebrar el mes de la Escritura ni un día, sino debería en cada reunión celebrar la Escritura. En cada actividad y en la vida privada de nosotros y de familia deberíamos dar gloria a Dios por medio de la palabra, estudiando la palabra. Sin embargo, en el mundo, para llamar la atención, se hacen cosas como esta, de poner un día o un mes, en el caso de la iglesia un mes, en el caso de la sociedad un día para las Sagradas Escrituras. Porque en la palabra está revelado el misterio de la gracia. Esto es interesante. El misterio de la gracia de Dios está revelado en la Escritura. Si usted no conoce la Escritura, usted no va a entender ese misterio. Y ya ha sido revelado en la palabra de Dios. Volvámonos a la palabra, encontrémonos con ella, y Dios va a guiarnos para que no nos pase lo que le pasó a Esaú. Y que como iglesia el Señor nos cubra de que como una comunidad de creyentes nosotros impidamos que la gente sea salvo por comportamientos que nieguen a Dios y que nieguen los principios. El Señor nos guarde. Aleluya. Aleluya. Y que nos dé la oportunidad de que su gracia fluya libremente entre la gente. Y que en vez de impartir amargura a la gente y tristeza, le impartamos libertad, la que hemos recibido de Cristo. Gracias por estar con nosotros escuchando la palabra. Hoy es un buen día para que tomes una decisión para recibir a Cristo como tu Salvador. Nosotros queremos estar contigo y apoyarte en el conocimiento de la palabra. Podemos trabajar contigo un curso de estudio bíblico para que puedas conocer a Dios. Hoy es un buen día. Llámanos o escríbenos por WhatsApp y estaremos contigo en este momento. Dios te bendiga.